Hola, ¿qué tal? Qué bendición tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Es un gran placer, un gran privilegio, una enorme responsabilidad poder compartir con ustedes este espacio devocional del día de hoy. Les agradecemos infinitamente por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. La mejor decisión que podemos hacer a lo largo de nuestro día es detenernos un momento, es abrir la bendita palabra de nuestro Dios, es escudriñar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en ella y de alguna manera reforzar nuestra relación con este Dios todopoderoso. Muchas gracias por esta enorme bendición. El día de hoy vamos a meditar en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 23, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 14. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Confiando en Dios. Confiando en Dios. ¿Sabe usted que en medio de las dificultades de la vida, en medio de los problemas, de las tribulaciones, de las enfermedades, de los asuntos financieros, de los problemas en el matrimonio, de los problemas familiares, nosotros podemos entonces confiar en Dios o no confiar en Él? Tenemos la alternativa de poner nuestra confianza en otras cosas o bien decidir al final de cuentas a humillarnos delante de nuestro Dios y decirle: Señor, aquí estoy, aquí estamos, confiamos plenamente en ti. Y creo que en este precioso pasaje de la Escritura podemos aprender por lo menos tres cosas acerca de poner nuestra confianza en este Dios maravilloso. Y vamos a observar entonces esta lectura del día de hoy, y me gustaría dejar en tu corazón por lo menos tres enseñanzas que logramos descubrir de este precioso pasaje. La primera de ellas es la siguiente: confiemos en Dios a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestros temores. Fíjate cómo dice el versículo número 1, 2 y 3. Dice así: dieron aviso a David diciendo: los filisteos están combatiendo contra Keila y roban las eras. Entonces David consultó a Jehová: ¿iré a atacar a estos filisteos? Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: mira, nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos? Me llama tanto la atención este tercer versículo, porque en medio de la situación David se da cuenta que el territorio de Keila, de la ciudad de Keila, está siendo asolada por los filisteos. Tiene carga en su corazón él y va y le pregunta a Dios: ¿iremos ahí a ayudar a librar a esta ciudad de Keila? Y Dios le dice: sí, vayan, no hay problema, voy a estar con ustedes. Pero en el momento en que David le comunica a su gente comienza a decirle: ¿sabes qué? Aquí nosotros en este territorio de Judá tenemos miedo, tenemos temores. ¿Cuánto y más si vamos y nos exponemos ante los filisteos en ese lugar? Y sabe, mientras yo leía este pasaje y esta escritura, me puse a pensar que cuántas veces nosotros, de igual manera, cuando estamos en circunstancias determinadas en la vida, tenemos miedo. Miedo aún en la comodidad que vivimos, aún miedo cuando tenemos que enfrentar nuevos desafíos, miedo cuando tenemos que ir a la guerra espiritual, a la batalla espiritual, y al final de cuentas hay miedos y temores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Creo que tenemos que aprender a poner nuestra confianza en este Dios maravilloso. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo número 3, en el versículo número 5, se nos dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Nosotros podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Nosotros podemos apoyarnos en lo que a nuestro parecer es lo más seguro y lo más tranquilo. Pero sería maravilloso poder poner nuestra confianza en medio de nuestros miedos y en medio de nuestros temores en este Dios maravilloso. Y me detengo aquí, te hago una pregunta: ¿cuáles son los miedos? ¿Cuáles son los temores
que estás experimentando en este momento. Si tienes miedo a que si tu matrimonio va a seguir adelante, si tienes miedo a que si tu familia va a pasar por algún tipo de conflicto, de problema, ¿sabes qué tenemos que hacer? Vamos a poner nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Y esto me lleva a la segunda cosa que quiero dejar en tu corazón. Confiemos en Dios, número 2, a pesar de las maquinaciones de nuestros enemigos. A partir del versículo número 7 hasta el versículo número 12, se nos habla precisamente de esta situación. Dice el versículo número 7. Y le avisaron a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mis manos, pues él mismo se ha encerrado al entrar en una ciudad con puertas y cerraduras. Saúl convocó a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Pero al saber David que Saúl tramaba algo contra él, dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Luego dijo: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió: os entregarán. Sabe, en medio de las situaciones de la vida, nosotros vamos a experimentar momentos donde el enemigo va a tratar de lastimarnos, donde el enemigo va a poner estrategias, va a poner trampas, va a poner situaciones para que de alguna manera nosotros nos sintamos acorralados, nos sintamos y sitiados, sin ningún tipo de escape. Pero me encanta lo que hace lo que hace David. Él no se queda sencillamente con el asunto del miedo y del temor, no, él va y consulta con Dios, habla con Dios y le hace una pregunta: ¿va a venir Saúl a tratar de atraparme? Dios le dice sí. ¿Me van a entregar esta población de Keila a Saúl? Dios le dice que sí. Y sabes, cuando yo leí esta palabra me dio tanta incertidumbre, tanta tristeza saber que los de Keila, ese pueblo que de alguna manera David había arriesgado la vida para ayudarles, ahora también probablemente iban a traicionarle. ¿Sabe? Hay personas a las cuales nosotros en algún momento determinado de nuestra vida les ofrecemos nuestra ayuda, les ofrecemos nuestra mano, entregamos nuestra vida con ellos, sacrificamos cosas para que al final de cuentas quizás también nos paguen con una moneda equivocada y nos traicionen. ¿Qué podemos hacer? ¿Poner nuestros ojos en esas personas? No. Lo que vamos a hacer es seguir adelante poniendo nuestra confianza en este Dios maravilloso. Y esto me lleva entonces a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Vamos a poner nuestra confianza en Dios, número 3, a pesar de las circunstancias adversas. Versículo número 13 y 14 dice así: entonces David partió con sus hombres, que eran como 600, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Llegó a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y esta última parte me encanta. Dice: Dios no lo entregó en sus manos. Sabe, a pesar de las situaciones adversas, de las circunstancias adversas, del estar, como dice aquí la palabra del Señor, andando de un lugar a otro, Dios mantuvo a David, ¿verdad?, libre de ser prisionero de Saúl. Dios le dio la capacidad de seguir adelante en medio de esas situaciones. Y de esa misma manera, Dios nos ayuda a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Y te cuento algo, me encanta cómo termina este versículo número 14, cuando dice que David se quedó en el desierto, en lugares fuertes. Y sabes, creo que nosotros también debemos de mantenernos en esos lugares fuertes. El lugar fuerte de la oración, el lugar fuerte de la lectura de la bendita palabra de nuestro Dios, el lugar fuerte de la alabanza y de la adoración, el lugar fuerte de congregarte en una iglesia donde puedas tú crecer, donde puedas madurar y donde puedas servir abundantemente a este Dios maravilloso. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.